Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos 8:26 y bueno, ha habido toda una polémica atrás del allanamiento al despacho de dos juezas nacionales. La fiscalía se ha pronunciado defendiendo su trabajo. Y hubo un comunicado también desde la Corte Nacional que ha reaccionado a este allanamiento y dice así: por el bien de la Administración de Justicia, es imperativo que se respeten las competencias y las decisiones de los jueces, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura. Con este mensaje emitido por la Corte Nacional de Justicia, se dio el rechazo de las actuaciones de la Fiscalía, que allanaron los despachos de dos juezas, de Catherine Muñoz y Emma Tapia, juezas nacionales. Esto ocurrió el viernes. Estos allanamientos se dieron en el edificio de la Corte Nacional aquí en Quito, y dentro del allanamiento se llamó del caso Comfortable. Estas juezas son investigadas por el presunto delito de cohecho. El lunes 12 de agosto, al resolver una acción constitucional de habeas corpus, las dos autorizaron el traslado de Wilman Terán, quien fue presidente de la Consejo de la Judicatura. Este traslado se dio desde la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil hasta la cárcel 4 en Quito. Y sabemos que Terán pues está procesado por el caso Metástasis, investigado en otros casos. En la cárcel 4 de Quito, Terán tiene algunos privilegios. En todo caso, la independencia y la integridad judicial, así como el ejercicio adecuado de las potestades públicas, son los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Así lo dijo el presidente encargado de la Corte, José Swing, el firmante de este comunicado que lleva por título La Corte Nacional de Justicia al país. Bueno, ¿qué podemos mencionar respecto a este caso? La Fiscalía ha señalado que las juezas habrían favorecido a Wilman Terán en su resolución de lunes, y que dentro de una investigación por presunto cohecho se levantó, entre algunos indicios, un CPU, una agenda, un CD y algunos documentos, y defienden lo que ha pasado. En un comunicado en el que no se detalló el alcance del caso, se señaló que las actuaciones autónomas y objetivas de la Fiscalía representan un elemento fundamental para los controles mutuos de los poderes distribuidos en la Constitución. Esta característica, dice, garantiza su independencia. En tal sentido, al ser la titular de la acción pública conforme el artículo 195 de la Constitución, esta institución cuenta con las facultades de emprender los actos de investigación que considere necesarios para el desarrollo de investigaciones penales que se adelanten sobre la base de indicios fundamentados de la comisión de actos delictivos. La Fiscalía aseguró que solicitó la autorización del juez competente, quien en uso de sus facultades autorizó la realización de este operativo una vez que verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto. Hay intromisión, exceso de abuso de poderes de la Fiscalía. ¿Qué nos dice el doctor Pablo Encalada, abogado especialista en Derecho Penal, al respecto? Bienvenido, doctor Encalada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo tomar este caso? Se allanan las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional, quienes habían favorecido con este habeas corpus a Wilman Terán. Y bueno, ahora él está de la cárcel de La Roca, está en la cárcel 4 con algunos privilegios. Entonces, bueno, la Fiscalía está investigando a estas juezas. ¿Puede hacerlo? ¿Qué tan legal es esta situación? Preocupa mucho el tema de la independencia, pero la Fiscalía ha defendido su trabajo. Bienvenido, doctor Encalada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cuál sería su análisis sobre esto? Muy buenos días, Verónica. Buenos días a toda la audiencia. Siempre es un gusto estar acá. Este es un tema complicado porque creo que hay que poner las cosas en su contexto y creo que es un momento muy difícil para el Poder Judicial por el desprestigio que tiene el Poder Judicial y particularmente la Corte Nacional de Justicia, en donde varios de sus jueces han sido mencionados, investigados, algunos ya han salido, pero que están relacionados con estos casos de corrupción, lamentablemente. Creo que debe ser uno de los momentos más bajos de la Corte Nacional de Justicia. Y entre ellos, claro, está Wilman Terán también, quien fue juez de la Corte Nacional, propuesto por la Corte para ser presidente del Consejo de la Judicatura y él ahora acusado de liderar una organización criminal. Hasta ahí yo entiendo que haya, ¿no es cierto?, es que sea difícil defender la independencia del Poder Judicial, pero no nos podemos olvidar que, como bien lo mencionó usted respecto al comunicado, me parece que era lo que decía el presidente de la Corte, en un Estado de Derecho es fundamental la independencia de poderes. Si no hay independencia de poderes, no hay justicia, y si no hay justicia, no hay democracia.
Así que es básico este asunto. Entonces, uno tiene que un poco enfriarse, poner un pañito de agua fría y tratar de entender cómo funciona y si es que está bien esta situación. Cuando se dieron los allanamientos, muchas personas, entre ellos yo, manifesté mi preocupación respecto de ese allanamiento, porque yo decía el viernes anterior que no hay margen de error. Con estos allanamientos tenemos la certeza de que estamos frente a una de las peores cortes nacionales que ha existido. ¿Por qué razón? Porque si en el primer escenario, si la fiscalía tenía los elementos para allanarlas, investigarlas, para procesarlas a las juezas, eso significaba que entonces habían juezas que habían actuado por corrupción, juezas de Corte Nacional. Entonces esto era gravísimo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la vicepresidenta de la Corte Nacional de Justicia. Un escenario. Y el otro escenario, que sin haber elementos, la Fiscalía con su sola inconformidad con la decisión solicita el allanamiento y otro juez de Corte Nacional, un juez timorato, un juez incompetente, un juez con el terror que le tienen a la Fiscalía, ordena sin mayores elementos, ordena el allanamiento. Cualquiera de las dos circunstancias es terrible para la Corte Nacional de Justicia. Entonces, eso es lo que yo decía al inicio, no hay margen de error de que esta es una pésima noticia para nuestra justicia. Pero con el pasar de los días hemos ido evidenciando de que más bien parece que es el segundo caso. Porque si Fiscalía tenía elementos, es decir, tenía indicios de que las juezas, la vicepresidenta de la Corte Nacional y la otra jueza, Dora Muñoz me parece que es, me olvidé este momento, si es que ellas recibieron dinero, por ejemplo, bueno, Catherine Muñoz tendrían y que Emma estar Tapia. presas, ¿no? Sí. Catherine Muñoz y Emma Tapia. Si es que había evidencia de que ellas fueron beneficiarias de un pago corrupto, alguna cosa de estas, entonces deberían estar presas o por lo menos procesadas penalmente. Y eso no ha sucedido. Entonces esto nos lleva, o a mí me lleva a la conclusión, a la fácil conclusión, de que fue un apresuramiento terrible por parte de la Fiscalía y que un juez de Corte Nacional no cumplió con su rol de contener el accionar de la Fiscalía, porque es el juez es el que finalmente aprueba. Y un poco para reflexionar a la ciudadanía, porque yo siempre tengo esta idea de que la libertad está devaluada en la sociedad actual. Cuando la gente dice, no, que más poder, que más, que el Estado tenga más fuerza para privarte de la libertad, etcétera. Y digo, caramba, parece que no valoramos la libertad. Los seres humanos hemos transitado miles de años en busca de la libertad. Y hoy tenemos un modelo de Estado, que es la República, que protege nuestras libertades. Entonces no puede ser posible que sea así, sin más, tan fácil, que a la Fiscalía se le ocurra hacer un allanamiento, meterte en tu casa, en tu radio, en mi trabajo. O sea, no funciona así la vida. En un Estado democrático, si es que la Fiscalía tiene elementos muy graves, entonces le pide a un juez autorización para allanarte la casa. Y no es que el que nada debe, nada teme. Pero si no metamos los presos a todos y a ver qué sale de ahí. No, señor, no funciona así. Solo cuando hay suficientes elementos de convicción, un juez, a pedido de fiscalía, puede ordenar un allanamiento. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Casi que los jueces son secretarios de los fiscales, o sobre todo de la Fiscalía General del Estado. Donde la fiscal general pide un allanamiento, los jueces rapidito se apresuran a darle la orden porque le tienen terror, y le tienen terror muchas de las veces porque también están siendo investigados por otros casos. Y eso es gravísimo. Es gravísimo, y como menciona el doctor Pablo Encalada, en cualquiera de los escenarios es grave lo que está sucediendo con la función judicial en sus distintas aristas, porque también está de por medio, bueno, esta renovación de los jueces nacionales de la Corte Nacional en un concurso que iba, parece que bien, ahora está con problemas, está suspendido temporalmente, pero bueno, ese es otro tema. Ahora hablamos del allanamiento del despacho de dos juezas nacionales, quizás una situación que la fiscalía podía haberse extralimitado en sus funciones. Ahora, ¿qué significaría, doctor Encalada, tener los elementos necesarios para que se dé un allanamiento a nada más y nada menos que dos juezas de la Corte Nacional? Tenía que haber evidencia. La fiscalía, por ahí ha circulado, ¿no? O sea, se ha difundido un documento en el cual aparentemente la evidencia es una llamada telefónica anónima que dice que aparentemente habría, ni siquiera menciona la palabra corrupción, sino que se denuncia que las juezas han dado este habeas corpus al juez, al ex juez Terán. Es lo que dice. Y eso es suficiente. Eso es un elemento de convicción, o sea, que el juez dijo, no, sí, parece que aquí hay algo raro,
Entonces, yo tengo sospechas fundamentadas de que las juezas actuaron de forma corrupta y entonces ordeno el allanamiento. No, o sea, Claro. esto no se ha conocido, pues, Verónica. Entonces, no nos olvidemos una cosa para entendimiento de la ciudadanía. La fiscalía es una parte procesal, es un sujeto procesal. La otra parte es la defensa. Tenemos dos partes que se enfrentan y un tercero imparcial que es el juez. Imaginen ustedes como un triángulo. En el vértice superior está el juez, que es el imparcial, y en los otros dos vértices están la fiscalía y la defensa. Si las partes tienen inconformidad con una decisión, tiene que resolverse a través de los recursos procesales, apelación, casación, dependiendo del proceso. Pero si la parte procesal, que es en este caso fiscalía, por su sola inconformidad, realiza un allanamiento al juez que tomó la decisión, estamos rompiendo de manera dramática la imparcialidad que deben mantener los jueces. Estamos lesionando al Poder Judicial y a la Fiscalía tampoco le interesa eso. Y bueno, yo sí creo que es un acto, creo que hay falta de objetividad en este caso por parte de la Fiscalía. A mí me preocupa más la actuación del juez, porque hay un juez que la ordena y él está pasando desapercibido. Pero este juez la ordena cuando él, un juez de la más alta corte, no es un juez, pues, no sé, del cantón Baba, no sé, no sé, de algún cantón recóndito del país, es el juez de la máxima corte. Y ese juez no tiene, yo no sé si no tiene la formación, lo que sí está claro es que no tiene los arrestos o los pantalones para negarse a un pedido de la fiscalía. Y eso habla muy, muy mal de nuestra Corte Nacional de Justicia. Es complejo este caso ahora, de darse, de comprobarse una especie de abuso de la fiscalía de sus atribuciones. ¿Hay recursos legales que podrían interponer, en este caso, las dos juezas, Catherine Muñoz y Emma Tapia? Bueno, ellas ya verán, ¿no? Eso es un tema que ya ellas tendrán que evaluar. Yo sí creo que hay, digamos, yo sigo partiendo del presupuesto de que no hubo los elementos para pedir el allanamiento, porque si hubiese habido, ya las habrían procesado penalmente. No sé si más adelante vayan a aparecer. Quizás Fiscalía dice, no, aquí están los elementos, esto es lo que tenemos. Entonces uno dice, bueno, ha tenido razón la Fiscalía, ¿no es cierto? Pero si es que eso no se llegase a comprobar, yo sí creo que a más de mi interés es la defensa del Estado de Derecho. Yo me estoy refiriendo a que hay que defender la independencia, el Estado de Derecho, la democracia, etcétera. Pero hay un interés particular también que ellas sabrán defenderse y yo creo que hay una afectación gravísima al buen nombre de estas juezas, porque después de que te hacen un allanamiento, vamos, por lo menos hay sospechas, ¿no? Por algo te habrán hecho el allanamiento. Con el pasar de los años, de los meses, la gente se olvida de los detalles del caso, pero sí se acuerda que te allanaron la oficina y ese es un estigma que me parece bastante fuerte y por eso es que hay que proteger la libertad y el buen nombre de las personas. No podemos permitirle al Estado que tenga libertad absoluta. Para eso tenemos una democracia de pesos y contrapesos, porque cuando hay mucho poder en una persona, ya la historia de la humanidad nos dice que este poder siempre se abusa. Bueno, eso, veremos qué sucede. En todo caso, las últimas acciones que han ocurrido es que la jueza Emma Tapia, como parte de esto que ha ocurrido, interpuso un habeas corpus contra el fiscal general subrogante Wilson Toainga. Esto es para que a ella se le permita acudir y dar su versión de los hechos sin custodia policial. ¿Cómo ve este recurso, este pedido que hace la jueza? Lo escuché, ¿no? Escuché que ha presentado un habeas corpus porque ella dice, esto tampoco hay, digamos, de esto no hay constancia, no hay evidencia. Ella dice que tiene una orden de retención, es decir, que para que la policía la detenga y la traslade a la fiscalía a rendir una versión. Sobre esto no hay ninguna evidencia, yo no he conocido, creo que nadie conoce, pero ella dice que existe, ¿no es cierto? Ella tendrá sus elementos. Y claro, una medida creo que idónea es el habeas corpus, es un habeas corpus preventivo, por el cual ella lo que busca es que un juez le diga si usted tiene el derecho de defenderse en libertad, de acudir libremente a fiscalía. Eso es lo que ella está pidiendo. Me parece interesante, idóneo, más allá de que no sabemos, yo al menos no conozco, si sea realmente así, que fiscalía la quería trasladar por la fuerza a rendir una declaración, cuando lo óptimo en un Estado democrático es que le diga, señora jueza, venga, declare, como se hace con todas las personas. Pero bueno, digo ahí sí es un tema que hay mayor incertidumbre y no podríamos afirmar que Fiscalía realmente ha dispuesto a esta diligencia.
Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda. Gracias al doctor Pablo Incalada, abogado especialista en Derecho Penal, por aclararnos un poco el panorama sobre esta situación tras el allanamiento del despacho de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia. Esto en respuesta a que ellas otorgaron pues, una habeas corpus a Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, ahora procesado por la justicia, para su traslado de la cárcel de La Roca a la cárcel 4 de Quito con ciertos privilegios. Estaremos pendientes de lo que suceda de esta información y las investigaciones. Gracias, doctor Encalada, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día.